buenas tardes, el gusto de saludarlos. Estoy buscando una noticia buena. Esta puede ser, conferencia de prensa de Paula Pareto, porque necesito buenas noticias. Porque tengo una mala y una peor para empezar el programa. La mala es que, bueno, hay fruta para todo el mundo en Plaza de Mayo, pero las colas que se forman son las colas del hambre. Y vamos a hablar de esto en el programa. La peor es que esto no promete mejorar, porque hoy se conocieron los datos del empleo. En 6 meses del gobierno de Mauricio Macri hemos retrocedido 10 años. Ya va a ver los números. Es muy doloroso lo que hoy se conoce, el descenso, el declive, la opacidad en la que ha caído otra vez el empleo en la República Argentina. Pero hay algunas noticias que, sin ser buenas, por lo menos son prometedoras. Parecería que empieza el fútbol, ¿o no, Luciana? ¿Arranca o no arranca, Víctor Hugo? Esa es la cuestión. Vamos a estar comentándole a todos los televidentes qué es lo que va a pasar con el fútbol argentino. Debería haber arrancado en un principio el fin de semana del 7 de agosto. Eso no ocurrió. Después se pospuso para el fin de semana siguiente. Por distintas cuestiones tampoco arrancó. ¿Qué es lo que va a pasar para este fin de semana, que era la fecha estipulada para el comienzo del fútbol argentino? Conflicto con el ascenso por un dinero que piden estas categorías porque no llegan a cubrir los gastos. Lo que me cuentan, para el entusiasmo de muchos, es que estaría todo encaminado y el problema se estaría resolviendo. Los pormenores dentro de un ratito. Qué difícil es romper la inercia, ¿verdad? Porque uno tiene la sensación de que podría suceder que siga parado el fútbol. Porque ya lleva tanto tiempo que no tenemos esos fines de semana en que pasan los muchachos con las banderas rumbo a las canchas. Hace 100 días que no tenemos fútbol. 100 días. 100 días, por el parate en un primer momento, por los Juegos Olímpicos después, por esta postergación a partir de los equipos del fútbol argentino que no querían ceder sus jugadores y perderlos para la primera fecha. Sí hay Copa Argentina y otras copas, pero no el fútbol doméstico. Al cabo de 100 días vuelva con más éxito y con más suerte que Napoleón. Iván Jagroski. Víctor Hugo, sumado a lo que decía usted, los datos del desempleo, usted planteaba retrocedimos 10 años, 9.3 si lo comparamos, 9.3 es la nueva tasa del desempleo del INDEC, 9.3%. Si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, creció 3.4, si lo comparamos con diciembre, subió 2.7. Los datos de el INDEC, los datos oficiales que dio el gobierno nacional, Víctor Hugo. Una suba realmente muy importante y una ayuda al gobierno nacional en materia de discurso. Está diciendo que como la comparación con el año pasado es que subió la tasa de actividad. La tasa de actividad subió, o sea, hay más gente buscando trabajo, pues la plata no alcanza. No es que subió la tasa de actividad, que aparte subió dos decimales, porque hay más gente buscando trabajo, porque hay más empleo. Es muy clara que la situación es diametralmente opuesta a la que quiere plantear el gobierno nacional. Vamos a hablar con los sindicalistas, los vamos a llamar desde ahora mismo, porque es muy importante saber qué piensan. Ayer tenemos una nueva CGT, un poco timorata todavía, dice, nosotros sabemos en qué momento tenemos que hacer las cosas, como si hubiera algo que es una ciencia que se determina y no lo que el pueblo está mandando desde abajo y lo que muchos sindicalistas están pidiendo. Este dato de 9.3 de desocupación, ¿es elocuente para Daer, para Schmidt, para la gente de la CGT? A uno le da la impresión de que sí, que tiene que ser lo suficientemente significativo como para que tomen nota y efectivamente haya que darle un sacudón al gobierno para que entienda que hay caminos que no se pueden recorrer. Todo lo que ha hecho es para que ocurra esto. ¿Lo hizo porque no sabe conducir al país o lo hizo porque sabe conducirlo hacia el abismo de la desocupación, hacia el abismo de los salarios bajos? ¿Es este el propósito? Si esto es deliberado, lo están haciendo muy bien, porque además lo están haciendo rápido, eso sí, no de una forma indolora. En apenas pocos meses de gobierno, Mauricio Macri retrocede en el empleo 2.7. Si tomamos el comienzo del gobierno, 3.3. Y si lo tomamos con respecto a lo que fue la inclusión laboral de los años anteriores, hay que irse 9, 10 años atrás para encontrar guarismos así de significativos y dolorosos para la Argentina. Ese pueblo en la calle, manifestándose no hace demasiado tiempo, también es una demostración de la angustia que había en las bases. ¿Y por qué? Porque no tomó nota la CGT
en el momento debido de lo que estaba pasando. Esta es la razón por la que el gobierno más o menos la fue llevando. ¿Seguirán las cosas de la misma manera, Iván, teniendo en cuenta esto que estamos diciendo? Es un retroceso brutal del empleo. 9 años tirados por la borda, 9 años atrás, 10 años en realidad, teníamos los mismos números de ahora. 9 si comparamos con el primer trimestre de 2007, 10 si comparamos con el segundo trimestre de 2006. Esos son los datos que tenemos. A ver, en relación al año que viene, Víctor Hugo, lo que plantean los economistas, concretamente, lo que plantea el gobierno y los economistas cercanos al gobierno, algunos de ellos que incluso formó parte del equipo económico de la campaña de Daniel Osvaldo Scioli, estoy hablando de Miguel Bain, que va a crecer la Argentina el año que viene. Pero lo que también dicen es, para poca gente, el crecimiento no va a ser un gran generador de empleo. Dicen incluso los más optimistas. Pero si el crecimiento de los años 90 tenía 2 millones y pico de personas afuera del sistema. Crecimiento no siempre es inclusión. Aquí lo que importa es crecimiento con inclusión. Crecer, porque sí crecen muchos países y tienen el 10%, que de esa crecida se quedan prácticamente con todo. Así no vale. Pero ¿no hay algo de deliberado? Estos son números, cifras y porcentajes que si uno empieza a repasar algunas medidas que se han tomado, nos llaman la atención. En primer punto, porque la actividad económica no terminó creciendo. En segundo punto, porque en algún momento cuando se intentó hacer una firma y un acuerdo para que no haya despidos, esa firma y ese acuerdo no se dio. Y así hay varias circunstancias. Después vamos a terminar profundizando. Sí, vamos a profundizarlo después, porque fíjense, los más afectados, Mar del Plata, con intendente casi nazi, elegido por el pueblo. Somos nosotros también los que tomamos decisiones. Gran Córdoba, 75% en la ciudad capital de votantes del neoliberalismo. Fíjense lo que ha pasado en apenas 8 meses. Ya vamos a ir con este tema. ¿Para quién es? Los primeros datos de una nueva amenaza, esta vez en la Casa Rosada. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Sí, en Casa Rosada está interviniendo la Policía Federal, también un equipo de la Brigada de Explosivos. Una vez que anuncian una amenaza, te van a amenazar 200 veces. Sí. Me parece que se están equivocando en la comunicación. Me dijo alguna vez un viejo investigador hace 20 años, una vez que publiqué, amenazaron en amenaza de bomba en un colegio. Yo lo publiqué en un diario, hubo 600 amenazas. No Pablo Kaplan va a tratar en un rato una amenaza que hubo anoche nuevamente contra la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Van a tener que tener seriedad con respecto a este tipo de amenazas. Yo les podría pasar una ristra de amenazas que he recibido y que se toman como de quién vienen. A mí me da la sensación que esto es una especie de juego diabólico que imponen algunos que están jugando con esta situación, y el propio gobierno, en su afán de victimizarse, lo hace notar todavía más a cada momento. Sí, ¿cuál es la indicación? Está Liliana Franco en línea. Hola Liliana, muy buenas tardes. Estoy acá en la Casa Rosada. Efectivamente hubo otra amenaza de bomba, pero oficialmente no la confirman, porque de hecho si fuera confirmada no podría estar hablándote desde la Casa Rosada, porque debiera procederse a la evacuación. Por lo cual, si bien se dice que son amenazas de bomba, porque se refuerzan los operativos de seguridad, ves más policía, ves más perro, objetivamente son del tenor de las llamadas que suelen ocurrir habitualmente, evidentemente, porque insisto, si no, no podría estar hablando desde la Casa Rosada, donde está todo el personal trabajando. ¿Qué es lo que ustedes han sabido? Eso, básicamente. Esto viene siendo recurrente, ya son 7. Recordemos que el viernes pasado hubo otra y después se detectó que había sido una voz de un adolescente, ¿no? O sea, habían detectado a la policía que había sido una llamada de un adolescente. Estaba escuchando que efectivamente se suele dar un poco un efecto contagio. Recordemos lamentablemente el episodio que tuvo la ESMA, que tuvo más de 22 llamadas y finalmente creo que apresaron a alguien que hacía esto. En ese caso parece que la amenaza era más seria porque fueron evacuadas muchísimas veces a lo largo del año pasado,
incluso al principio de este. En este caso me da la impresión, oficialmente insisto, no nos confirman nada, pero como que creen que más son llamados de, entre comillas, traviesos, tómenlo así, ¿no? Entre comillas, por favor. Sí, es muy difícil acordar que haya seriedad detrás de este tipo de amenazas y será muy importante que se tome nota, como decía recién Pablo Caplan, para qué es lo que comunican, cómo lo comunican, cuál es el sentido de lo que comunican, porque al mismo tiempo esto se da de la mano con el propósito de generar victimización en el gobierno, como ocurrió el otro día con la presunta pedrea de Mar del Plata, que al final de cuentas era una mentira terrible, que desmintió el propio jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, Bressi, diciendo que no había habido piedras ni nada por el estilo contra el auto de Mauricio Macri. Con mucha rapidez, la ministra de Seguridad mostró una victimización que finalmente lo único que hizo fue muchísimo daño, con un juez impresentable de Mar del Plata, con fiscales que dijeron que no pasaba absolutamente nada. Atado a esto, vienen las amenazas que se realizan presuntamente contra la persona de la gobernadora de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y ahora también contra la Casa Rosada. Liliana, entonces no hay que tomarlo a la tremenda para nada. No, porque estoy de hecho hablándoles desde las oficinas en la Casa Rosada. Muchas gracias, Liliana. A ustedes. Liliana Franco, desde Casa de Gobierno, pasillos que conoce muy bien y que por supuesto, si nos habla con esta tranquilidad es porque poco hay que temer de lo que viene sucediendo. Vamos a pasar a otra información. Es Paulo Caplan el que tiene novedades. 10 y pico de la noche fue, anoche. Esto es entre Citibel y Gorina. Es en La Plata, en la zona norte de La Plata. Zona de Casas Quintas, una zona que se está urbanizando desde hace un tiempo. Zona linda de La Plata. Se escucha un choque, en esa secuencia, un choque. Puertas que se cierran, tiros y un vehículo que se va. Comenzaba el misterio del médico y su pareja. A partir de ese momento son todos interrogantes. Son todos interrogantes. Víctor Hugo, si le parece, vamos a ver un informe que hemos preparado sobre este tema y después le voy a contar los detalles de la investigación y la historia del doctor Luna. Lo vemos. Lo que tenemos hasta ahora son 2 personas ultimadas aparentemente por disparo de arma de fuego. Justamente en este momento está haciendo la labor el agente de científica, de pericia balística, para poder establecer trayectorias, calibres. La verdad que yo lo único que te puedo comentar es que mi hijo hoy a la mañana nos entramos porque me empiezan a llamar por teléfono y mi hijo me dice que él escuchó los disparos. Mientras yo estaba hablando con mi hermana que estaba afuera, acá a 50 metros, vi que llegó un patrullero y vi que después llegó otro. Pero nunca me imaginé, no escuché los disparos, pero mi hijo que estaba en cama, que está con gripe, me dijo, mami, yo sí escuché. Yo escuché y no fue un disparo solo. ¿Pudieron determinar si él o los asesinos dispararon desde adentro del habitáculo justamente de la camioneta? Aparentemente, por lo que estamos viendo hasta el momento, los impactos serían dentro del habitáculo, pero no lo puedo asegurar. ¿Habría habido forcejeos con estas 2 personas? Los impactos. Tampoco lo puedo asegurar. Cuando tengamos el resultado de las operaciones de autopsia, vamos a poder saber qué proyectiles. Escuché pasar un vehículo a alta velocidad y después, como hay unos pozos ahí en la calle, se sintió un golpe, que era cuando... Con el poste. Claro, sí. Hipótesis puede haber muchas, pero creo que la evidencia forense es la que nos va a aportar, en principio, algunos datos certeros, como ADN en el volante, muy bien lo que decía Mauro, decía, probablemente quien conducía no era el médico, por la ubicación postural en el habitáculo. En el mismo lugar donde finalmente quedó incrustada la camioneta Kia, donde aparecieron los cuerpos de esta pareja, estamos en estos momentos con Nora, que hace 30 años lo conocía a Guillermo Luna y a su mujer, a Laura Fabre, y que nos comentaba hace un rato que usted cree que esto se trató de un robo, ni de una venganza, ni de ninguna otra cosa. Puede ser una batida, pero esto es un robo. Lo que pasó hace 15 años atrás, con los problemas que tuvo con Ioma, ese juicio que tuvo,
no tiene nada que ver con esto. Esto es un robo, iban por el dinero. Había dinero, documentación personal, varias tarjetas de crédito. ¿Se descarta el robo? Mire, yo no sé qué otra cosa de valor podría llegar a haber habido en el vehículo que tal vez hayan sustraído, pero por lo pronto había una suma de dinero que en hechos comunes de robo lo sustraen. De hecho, la víctima tenía una pulsera de oro impecable. Es decir, que estamos hablando de un posible ajuste de cuentas, o por lo menos la teoría de la hipótesis de robo la deja de lado. No puedo descartarla de ninguna manera. ¿Pero cuál es la más firme? No tengo una más firme, estamos en el inicio. Yo no puedo descartar una hipótesis sin nada, necesito las pericias. Víctor Hugo, ya le voy a contar los detalles del caso, lo que se sabe hasta el momento. Pero primero, ¿quiénes son los protagonistas o las víctimas de esta historia? El doctor Guillermo Luna tenía 55 años. Era conocido como médico plástico, cirujano plástico. Y Laura Fabre, que 42 años, empezó como secretaria de él, después se casó, era su mujer, tiene una nena de 15 años, la pareja. Año 2001, esto no tiene nada que ver con el caso, pero se hizo conocido en esa época. Año 2001. En la redacción en la que yo trabajaba, me acuerdo, un diario El Día de la Plata, apareció una señora, una policía, un oficial de policía, a denunciar, con la denuncia en mano, un caso de mala praxis. Se había querido hacer implante mamario y casi le había costado la vida. La habían destrozado. Es lo que denunció esta señora. Esa nota salió. Pero esa causa por mala praxis derivó en el descubrimiento de un mega fraude a IOMA, que es la obra social de los empleados de la provincia de Buenos Aires. Tuvo más o menos 150 personas involucradas, mujeres, que se hacían implantes mamarios. Hay varios médicos involucrados, había varios médicos involucrados, que pagaban la cirugía con la obra social, pero les ponían que la mayoría figuraba que le habían hecho operaciones por problemas de pierna de varices, perdón, no me salía varices, por operaciones de varices, pero en realidad le hacían implantes mamarios. La mayoría eran policías, eran empleados públicos, empleadas públicas en general, pero muchas policías. Se lo conoció como Lola Gate. El jefe, supuesto jefe de esta maniobra, el cerebro de esta maniobra, era el doctor Luna. Tuvo un tiempito, unos días preso, después lo liberaron, empezó un caso, aparecieron otros médicos involucrados, anestesistas, todos involucrados. La causa, cuando es fraude al Estado, cuando le roban al Estado, yo espero llegar y ver el día en donde los que lo roban al Estado pasan 20 años en cárcel, pero esto es Argentina. Los que le roban al Estado después de 10 años, 8 años de apelaciones, ida, marcha, contramarcha, terminan en una suspensión de juicio, aprueban, una probation, nada, termina en nada. Esta causa terminó así, año 2009. Habían comenzado en 2001. Este es el doctor Luna. ¿Ella es anestesista? En algún momento escuché eso. Trabajaba, en realidad, no anestesista, pero sí trabajaba con él en el instituto de belleza que él tenía. Por ejemplo, Fundación Estética de Palermo, Billinghurst 1873. Ayer operó, hizo un implante mamario a las 5 de la tarde. Y tenía otro centro en la ciudad de La Plata. Y vivían en Gonet. Ayer regresó a La Plata el doctor Luna y salió con su señora desde su casa de Gonet. Aparentemente sospechan, este dato lo están manejando los investigadores, la fiscal Leila Aguilar, iban a la casa de un matrimonio amigo, donde en esa zona de Gorina. No tiene nada que ver, ellos no vivían en ese lugar, pero sí tiene un amigo en la zona, creen que iban hacia esa zona. Ahora bien, vamos al hecho. 10 y 10 de la noche, se escucha un fuerte golpe, un choque aparentemente, y después puertas que se abren y se cierran. ¿Vio cuando le cierran la puerta fuerte del auto, ese ruido? Es una zona que no hay tránsito, son calles de tierra, calles de mejorado, nada más, pocas casas. Se escucha el golpe y las puertas que se cierran. Hay testigos que ya declararon la causa a los investigadores de la DDI de La Plata,
que ven un auto en la esquina. Usted tiene una esquina, una calle que es 137, donde está el auto se llama 137. La esquina, la que se cruza, es la calle 490. Se escucha, sígame la secuencia. Choque, un golpe. Se escucha puertas que se cierran. Se ve un auto con balizas en la esquina en 490 y después los tiros. O sea, no es que tiran y chocan. ¿Alguien bajó de un auto? O alguien esperaba a alguien que iba dentro de un auto. Pero además, no hay tiros y choque. Porque por la forma, uno que primero que puede pensar, suponer o presumir cuando ve esta imagen y el choque, los balearon y chocaron. Los balearon dentro del auto. Dentro del auto. Chocaron y después los balearon. Los tiros son desde el mismo lugar. El tirador está, por ejemplo, a la izquierda de Luna, es decir, de afuera del auto a la izquierda. A ver, esto se va a determinar en minutos, nada más cuando termine la operación de autopsia que se está haciendo ahora. Por las características, lo dijo claramente la fiscal Aguilar, es muy probable que el tirador haya estado dentro del auto. O se les metió, o ya venía, eso no se sabe, o ya venía. Son dos opciones, se les metió al auto en ese momento, o ya venía, porque primero está el choque, después los tiros. A ella un tiro en la cabeza, al menos, hay más lesiones. Hay quienes escucharon hasta 7 disparos. Y él tiene un tiro en el pecho, la zona torácica, orificio de entrada y orificio de salida por la espalda. Lo ejecutaron. Pero la posición en la que encuentran el cuerpo de él también es rara. Mire el auto. Ella estaba en el asiento acompañante. La ejecutaron ahí. Mire cómo está él. Esa es una imagen de anoche. Mire cómo está él. El baúl abierto y el medio cuerpo en el asiento trasero, los pies viene a ser sobre el techo, la tapa del habitáculo del baúl de esa camioneta Kia. Quizás fue en el golpe que quedó así. Quizás estaba intentando escapar. O quizás lo metieron, no se sabe. La puerta de la camioneta se abrió con el golpe, la abrieron, lo metieron a él, tampoco se sabe. ¿Ve cómo está todo? Tengo una pregunta, Paulo. Sí. ¿Hay disparos, esta parte me perdí, del auto al auto? No hay. Solamente a los cuerpos. A ver, en un rato vamos a tener el informe pericial y va a decir, aparece, hay un disparo que no se ve. Lo visible, lo que vieron los peritos en la escena del crimen, es desde adentro de los cuerpos. No es que hay disparos desde afuera hacia adentro que perforan el chasis del auto, la chapa del auto. No, desde adentro. O alguien que se les metió cuando chocan, o alguien que venía con ellos y después del choque dispara. ¿Por qué? Y podemos hablar de 2, 3, 4, hasta 15, 20 hipótesis. Todavía no se inclinan por ninguna. Luis Rusconi está en el lugar del hecho en Citibel con información. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luciana, Víctor Hugo? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 490 y 137 aquí en el límite entre Citibel y Gorina, donde ustedes pueden ver que ya la gente del municipio está trabajando para reponer los postes de luz que cayeron a causa del impacto de este auto, esta camioneta, una Kia de color negro. Fíjense, fueron 2 postes que quedaron derribados. Todavía se puede ver algo de la destrucción que quedó en el camino, en el recorrido de este vehículo que hizo varios metros sobre la banquina y finalmente terminó incrustado contra un poste de cemento del alumbrado público sobre la calle 137, como contaba Paulo hace unos instantes nada más. Allí quedó, chocó contra el poste, derrapó de costado por la fuerza del impacto y terminó ubicado en la dirección contraria al sentido de la calle. En el interior, Guillermo Luna, de 65 años, cirujano plástico con un disparo de bala en el pecho y en el asiento del acompañante Laura Fabre, su pareja de 41 años, anestesista y cosmetóloga, con un disparo en el cuello. Atención porque más temprano también nos decían algunas fuentes de la policía bonaerense que trabajaron en el lugar que podría llegar a tener otro disparo más en el tórax. Estamos hablando de Laura Fabre, de la mujer. Los disparos habrían sido efectuados con 2 calibres distintos de armas, 9 milímetros y 45, y muy probablemente desde el interior del vehículo.
vehículo. Sin embargo, la policía además encontró 2 vainas afuera del vehículo, lo que de alguna manera da lugar a que, bueno, tal vez haya existido la posibilidad de que el tirador se haya bajado luego del choque y haya efectuado algunos disparos desde el exterior. Además, según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, contaron que en la cartera de la mujer encontraron 6.000 pesos, 9 tarjetas de crédito y de débito y una pulsera de oro que ella llevaba en su muñeca. Por lo tanto, estos hechos de alguna manera debilitan, aunque de ninguna manera terminan por descartar la hipótesis de un posible robo. Es decir, si hubo un intento de robo, por algún motivo se frustró y los delincuentes no pudieron llevarlo adelante. Muy probablemente esto haya tenido que ver con lo que pasó antes, con lo que contamos, con la pérdida de control del vehículo y finalmente el choque que de alguna manera desbarató los planes de los delincuentes. Bien, Luis, estaremos por allí, pero el caso tiene todas las aristas indispensables para que sea muy, muy atrapante. Vamos a estar varios días con esto hasta que se aclare, si es que se aclara. Una pregunta para Pablo Kaplan es, si de acuerdo a cómo han ocurrido las cosas, la sensación es que rápidamente se va a saber la verdad, o son esos crímenes que van quedando poco a poco cada vez más lejos de encontrar justicia. Ahora, a esta hora, las características que presenta el caso parece la segunda opción. Son difíciles. Pero lo que pasa es que por ahí hoy aparece una imagen y se resuelve el caso. No lo sabemos. Seguramente estarán chequeando qué teléfonos, se puede saber qué teléfonos funcionaron desde esa zona. No hay muchos teléfonos activados, no hay muchas antenas. Ahí no hay cámaras de seguridad, pero los accesos sí. Después comunicaciones. Están analizando también mensajes de vía Twitter que ella escribió. ¿Cómo sabían que iba a andar por un lugar tan despoblado venían como siguiendo, el que mencionaste? venían con ellos. Pero además, no le robaron un peso. Tenían 6.500 pesos, había de todo. Pero se vio el auto donde estaba la víctima, las víctimas y otro auto más, o solo tenemos constancia del auto donde iban las víctimas. El segundo auto, hay testigos que ya lo declararon en la causa, lo vieron al momento del hecho. En la esquina, ya declararon la causa, pero no saben qué auto es. Si hay otro auto, hay criminales. Sí. Criminales hay, por supuesto. Quiero decir, criminales que actuaron de una manera deliberada. Deliberada, con un plan. Pero ahora bien, no se llevaron un peso. No, había un dinero. Había un dinero, 6.500 pesos. No fue robo. Diría, y es probable que no haya sido robo. Pero pueden garantizar que no fue robo, que era un robo y el delincuente disparó por alguna razón y escapó. Puede ser un una dinero opción. fácil de encontrar, esos 6.000 pesos, porque a lo mejor buscaban otro dinero más fácil de acceder al mismo. Quizás. Y con este paquete te das por satisfecho. Pero también, sí, pero además, será por alguna venganza, por algún tema personal, por algún tema de pareja, de convivencia, por un secuestro, puede haber pasado cualquier cosa. Todo lo que se encuentre, que se ha encontrado ahora, y que se encuentre desde hoy hasta mañana pasado, va a ayudar a esclarecer el caso o se va a transformar en un misterio. Hay que tener mucho cuidado con la víctima y su honor, pero el dato que vos señalabas, ese involucramiento con un episodio que te pone con gente pesada, con gente de la policía, eso que contabas del 2001, que lo tenía a él sindicado como alguien que encabezaba hecho condenado. a un grupo de personas que tenían una situación condenable, aunque después, en función de los crímenes que pasan inadvertidos, no fuera retenido demasiado tiempo. Es una opción para analizar, pero también hay que decirlo. Policía, sí. Pero también hay que decirlo. Fue hace mucho tiempo. Nadie va preso, lamentablemente, por estafar al Estado. No va nadie preso, mucho menos te la van a cobrar 15 años después. No, pero puede suceder que quien ha tenido actitudes de esa naturaleza pueda reincidir. Totalmente. Y que eso pueda costarle esto que es la vida. También puede ser simplemente un robo, un buen auto, era un buen auto. Sí. Pero un buen auto que lo siguen, lo quieren secuestrar, se resisten y le pegan un tiro a cada uno. Siguiendo la hipótesis de un posible robo, también es curioso no solamente este dinero, que quizás no lo encontraron, que quizás tuvieron un dinero aún mayor que se llevaron y eso resultaba insignificante, o algo lo precipitó, pero también encontraron tarjetas de crédito, billetera, no es que se llevaron todas las pertenencias. Sí, la forma en que el cuerpo
de la víctima del doctor Luna queda en el auto es altamente llamativa. Es uno de los episodios más inexplicables de esto que ocurrió. Podemos ver nuevamente la fotografía. Sí. Queda con medio cuerpo ahí en el baúl, prácticamente hacia afuera. Atrás, era quien conducía, quien habitualmente conducía la camioneta, era él. Mira cómo queda. Esto, ¿qué significa? No lo sé. ¿Qué interpretación tiene? Tiene muchas interpretaciones. ¿En el asiento de adelante qué hay? El asiento de adelante está ella. En el asiento de adelante de acompañante. En el asiento de atrás, que se ve una mano, la mano de él. Fíjese la puerta de atrás. Hay balazos en la puerta, en la ventana, me parece, un poquito más a la derecha. ¿Esos son balas? No, en el vidrio del auto. Es verdad que pueden ser balas también lanzadas desde adentro, pero lo primero que no se le ocurre es que son balas que van desde afuera del auto. ¿Ella está sentada en el lugar de chofer o de acompañante? De acompañante, muerta. Él atrás, acostado. A ver, imaginariamente usted se acuesta, una posición absolutamente incómoda, en el asiento de atrás, pero con los pies sobre el baúl, ¿se entiende? Así está el cuerpo de este hombre, con un balazo en el pecho, se le dispararon de frente en el pecho, con salida, salida por la espalda, con orificio salida en la espalda. ¿Fue ahí la escena del crimen o fue una escena montada? Es difícil saberlo. Falta información, no vamos a seguir. Nosotros confiamos en vos, Pablo. Hoy va a haber mucha información de este caso, muchísima información. Y bueno, la tendremos seguramente antes de las 9, la ampliación. La forma en que trabaja Pablo con ese aparatito que tiene todo el tiempo. Ni Sherlock Holmes estaba tan la verdad que no. Fantástico, de verdad. Es un lujo. Vamos a seguir con este tema, pero tenemos que ir a otros asuntos. Y este tema es algo muy preocupante y muy doloroso para todo el país. Estamos hablando de una caída tremenda del empleo. Datos del INDEC. Iván Jagroski. Así es, Víctor Hugo. Vamos a desagregar lo que fue el informe del Índice de Estadísticas y Censos que comanda Jorge Todesca. Vamos a ver la primera placa que tiene que ver con esta cifra que es conocida en el día de hoy, que tanto impacto generó, que es el desempleo del 9.3%. Me sitúo un segundo acá, Víctor Hugo. Según en relación al mismo trimestre del año pasado, el crecimiento es de 2,7, el crecimiento del desempleo, si uno lo desestacionaliza. Si uno lo estacionaliza en relación a noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, es 3,4. De cualquier manera que usted lo quiera ver, el crecimiento es muy, pero muy alto. Y acá hay 3 datitos que me gustaría dar, que es, como siempre, las mujeres se llevan la peor parte, 10.5 la tasa de desocupación en las mujeres contra el 8.5 de los hombres. Y la desocupación entre quienes llegan hasta los 29 años es de casi 19 puntos, Víctor Hugo, lo que decíamos el empleo joven. Vamos a seguir viendo placas, pero también les prometimos que vamos a ir charlando con los sindicalistas para saber qué piensan, cómo ven esta situación, qué piensan que va a suceder con la nueva conducción de la CGT. Estamos hablando de una caída vertical del empleo. Y algo que parecería, por otra parte, fruto del deseo de que las cosas sean así. Porque todo lo que han realizado desde el gobierno era para que pasara esto. En realidad nos duele, pero no podemos decir, Iván, que estamos sorprendidos por lo que pasó. No, de ninguna manera, Víctor Hugo. Lo hemos dicho, lo han dicho algunos dirigentes, lo hemos dicho durante la campaña electoral, pero vamos a ver la siguiente placa que tiene que ver con a qué cantidad de gente afecta. 1.165.000 personas, Víctor Hugo, afecta este dato del INDEC. Está Hugo Yasky en línea. Hugo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sabe de lo que estamos hablando, Hugo? Sí, estaba escuchando y estaba pensando que en el mes de abril logramos las 4 centrales sindicales, en ese momento las 4, que se sancionaron una ley antidespidos, que el presidente de la Nación al poco tiempo vetó con desprecio, casi en una actitud de arrogancia, y lamentablemente los despidos siguieron y no hay ninguna perspectiva futura de que esto se modifique, con lo cual está claro que si los trabajadores no defendemos el empleo, si no exigimos al gobierno
una agenda social para que se defienda el empleo y se sostenga la pequeña empresa, que es la que da empleo, la situación se va a agravar. ¿Usted cree, Hugo, que este dato de revelador de lo que está pasando en la República Argentina caiga de una manera especial, entre con fuerza a la nueva conducción de la CGT? Yo creo que interpela a todo el movimiento sindical y fundamentalmente a los dirigentes, inclusive, por supuesto, a los de la CGT, a los de la CTA también. Los de la CTA, después del veto, convocamos un acto en Plaza de Mayo. Y la verdad que tendríamos que haber convocado un paro nacional porque era la respuesta que correspondía, no había otra. Ahora estamos convocando a la marcha federal a ser multitudinaria y uno de los temas de la marcha es justamente ese, para parar los despidos, para terminar con el ajuste, para terminar con el tarifazo que va a destruir lo que todavía queda en pie de la pequeña empresa y por una agenda social que hoy en este país no existe. Hugo, hemos retrocedido 10 años, aunque le parezca mentira. Tengo aquí delante de mí los números. En el 2005, 10,1, muy cerca de ese 9,3. En el 2006, 8,7, menos que este 9,3 que tenemos ahora. Quiere decir que se ha retrocedido 10 años por lo menos en cuanto a la desocupación en la República Argentina y lo han hecho posible en solamente 6 o 7 meses. Es una barbaridad. Sí, es abrumador, pero además hay algo que es más grave todavía, porque destruir empleo como se está destruyendo puede ser un proceso rápido. Ahora, recuperar el empleo, volver a tener otra vez las tasas que supimos tener en el mejor momento, va a significar años y años de remar contra la corriente y sobre todo si continúan estas políticas. Lamentablemente no tocamos fondo y creo que es necesario que los trabajadores salgamos a ponerle límite a esta gente, porque si no van a seguir haciendo lo que hacen ahora, gobernar para los ricos y dejar un tendal de pobreza y de despidos. ¿Cuántos de esos despedidos, cuántos de aquellos a los que el salario se le ha venido al piso, que es otra forma de generar también desocupación, porque el trabajo, si no tiene la dignidad de un salario que más o menos permita afrontar la vida, no merece ser llamado empleo? Entre la falta de empleo y los empleos mal llamados así, teniendo en cuenta lo que se gana, quizás se fomentó las colas del hambre que tuvimos hoy con la gente tratando de llevarse unas peritas y unas manzanas para su casa en colas de miles y miles de personas. Es una locura lo que pasó esta mañana con la gente de Río Negro entregando fruta en la Plaza de Mayo. Hugo, no sé si está al tanto, si pudo ver lo que sucedió, muy doloroso. Sí, fue algo que a uno le producía indignación y a la vez dolor, ¿no? Dolor porque esto no se veía en la Argentina. No se veía, era la de hoy fue una postal que incluso hay jóvenes que no conocieron esa realidad de la Argentina, que sí conocemos los que tenemos más de 60, pero es lamentable. Y además, lamentablemente hay perversidad en esto, porque cuando el salario cae, cuando el salario va para abajo es porque también el empleo va para abajo. Hay muchos que dicen, necesitamos 2 dígitos de desocupación para que los sindicatos agachen la cabeza y hagan lo que usted recordará el ministro de Economía cuando dijo a principios de esa gestión: ojo, fíjense por dónde le va a apretar el zapato, piensen en el empleo antes que en el salario. Esto está íntimamente ligado, no es que se produce por un error de cálculo, hay también la búsqueda de este tipo de mecanismos de desempleo que son funcionales a la política del ajuste. Hugo Yasky, muchísimas gracias. Hasta luego. Lo más alarmante de lo que mencionaba Hugo Yasky, además de la propia realidad, está vinculado a que su sensación es que esto no es el fondo y de aquí empieza el avance y la evolución, sino que lo que puede llegar a ocurrir aún sea peor. Continuamos con los datos que dio el Índice Nacional de Estadísticas y Censos. No recordaba esa frase que había dicho Hugo Yasky, donde más aprieta el zapato. Es verdad, lo había dicho el ministro de Hacienda, Prat Gay. Este es el dato que comentábamos recién, 1.165.000 personas. Nos acercamos a uno de los datos más interesantes, a mi criterio, que dio el INDEC. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver
con esto que comentábamos antes, creció 3.4, si uno lo estacionaliza, son más de 400.000 nuevos desempleados. Esto impacta no solamente en la cuestión de ingresos, sino hay un correlato directo con la inseguridad, Víctor Hugo, lo que hemos comentado siempre. Y este para mí es el dato más interesante de todos. Hoy veíamos en Plaza de Mayo, usted, Víctor Hugo, lo recordaba, a productores de economías regionales que habían sido muy refractarios a las políticas del gobierno anterior. De hecho, en la campaña, concretamente en Río Negro, habían sido muy activos contra la candidatura en su momento de Miguel Pichetto y de Daniel Scioli, porque confiaban en las promesas que le había hecho el gobierno y los no cumplimientos que le había hecho el gobierno anterior. Esa placa es una especie de bofetada a quienes aceptaron la adulteración de la democracia impuesto por los medios de comunicación que permitieron el triunfo rotundo de Macri, por ejemplo, en ciudades como Mar del Plata. Ahí tenemos un filonazi del PRO, que es el intendente. Fue votado por la gente de Mar del Plata, 11,6. Es en estos momentos la desocupación en Mar del Plata. Claro, si la gente en el turismo no está respondiendo de la manera que lo hacía antes. Mira el número de Gran Córdoba, Iván. Bueno, justamente esto es seguramente para los que no estén de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, un fastidio muy grande, y para los que lo han votado, como son estos que están aquí, lo mismo. Gran Córdoba, donde si ponemos el balotaje, Víctor Hugo, acá, en todas estas localidades, no recuerdo bien Gran Rosario, que es la más afectada, ganó muy cómodamente Mauricio Macri. Pero Mar del Plata, usted lo recordaba, en Gran Córdoba, donde ganó por 40 puntos, 70-30 en el balotaje, en partido del Gran Buenos Aires y en Río Cuarto, también en Córdoba. Observar Río Cuarto. Río Cuarto tiene mucho que ver con lo que en materia de retenciones mejoró el campo. Esto es demostrativo de que el campo tiene enormes dificultades para dar empleo. Miren lo que pasó con Río Cuarto, 10,5. Mar del Plata afectada por el turismo. Gran Córdoba afectada porque la actividad industrial se ha resentido enormemente. Río Cuarto porque el campo no es distributivo en ese sentido. Por eso en el país se venden Hilux como si lloviesen. No se venden autos usados porque la clase trabajadora no los puede comprar. Porque ha habido una transferencia formidable de recursos. Lo hicieron deliberadamente. ¿Por qué nos sorprendemos de que haya esta decadencia? Miren esos números. Iván, no sé si tenés más placas elocuentes, cada una de ellas, sobre lo que estamos diciendo ahora, que son datos, es importante señalarlo, del INDEC. Aquí no hay consultoras privadas, de las que tienen una posición que trata de falsear los acontecimientos llevando agua para el molino propio. No, aquí tenemos datos del INDEC, datos inevitables del INDEC de Todesca. Le digo más, Víctor Hugo, este dato, además de un dato económico, es fundamentalmente un dato político, que tiene que ver, como usted recordaba, con el gran impacto electoral que tuvieron estos lugares, estos sitios que, imagino, desilusionados con las políticas del gobierno nacional que habían acompañado muy fuertemente al gobierno de Cambiemos. 3 datos más quiero recordar que no mostramos en placa, pero que lo dijimos. Las más afectadas, las mujeres, 10.5% la tasa de desocupación en mujeres y 18.9% en trabajadores hasta 29 años. Seguimos insistiendo con que los datos son realmente muy, pero muy preocupantes, y la reacción inmediata de algunos voceros del gobierno fue decir, subió la tasa de actividad, la tasa de búsqueda de empleo. La tasa de búsqueda de empleo, que además subió 2 decimales, creció porque a la gente no le alcanza la plata. Está muy claro que es por eso, no porque crean que hay más posibilidad de conseguir empleo, Víctor Hugo. Vamos a conversar con Hugo Godoy, secretario general de ATE. Después quiero decirte, Iván, de dónde venimos. Hay una placa que yo tengo aquí en la computadora del año 2003, 14,5. En el año 2004, 12,1. Es decir, 9.3 para arriba, como va ese número, es tremendamente doloroso. Señor Godoy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Víctor Hugo, muchas gracias por llamar. No, gracias a usted. ¿Sabe de qué estamos hablando, por supuesto? Sí, bueno, una situación que se explica en las medidas que está tomando este gobierno, que en pocos meses ha significado una transferencia extraordinaria de ingresos para los bolsillos de los grandes grupos económicos, pero que está dejando este saldo de desocupación, de pobreza. En el primer trimestre
aumentó 1,5 millones y acá están las demostraciones cabales, y la masa de despidos que empezaron en el Estado, por eso que nosotros el 24 de febrero hicimos el primer paro nacional en el Estado este año, y que se sigue profundizando y continuando las medidas de fuerza, porque el gobierno, en vez de cambiar el rumbo, lo está profundizando, y en este segundo semestre que había anunciado la primavera, lo único que estamos recibiendo, además de los tarifazos y de todo esto que tanto afecta a los bolsillos de los argentinos, es agudización de la recesión. Los despidos son el anticipo de una continuidad de nuevos despidos que se van a seguir dando en el sector privado y en el sector cooperativo, que con la recesión que está promoviendo el gobierno se va a agudizar en este segundo semestre. Creo que es un récord, porque Menem tardó varios años en llevar la situación a este punto, a 9.3 la desocupación. Le llevó como 3 o 4 años, ciertamente. Después se aceleró, es verdad, llegando a límites insoportables. Yo recuerdo ciudades como Concordia con un 25% de desocupación. Pero Macri lo ha hecho con una enorme rapidez, como si fuera un plan que querían desarrollar con enorme rapidez. El capitalismo necesita, Hugo Godoy, una masa de desocupados importante para que el trabajo valga menos. Y de lo que más se quejaba esta gente antes de llegar a asumir el gobierno, y parece mentira porque esto sí que lo decían y de esto sí que la gente podía tomar nota, es que el salario era demasiado alto en la Argentina. El salario a nivel regional en cada corporación les parecía que era una Argentina de derrota, cuando era una Argentina en triunfo, aquella que le permitía al país tener casi pleno empleo y tener además salarios dignos muy por encima de la región. Sí, lo siguen diciendo, y lo que afirman también es que hay que flexibilizar aún más la ley de riesgo de trabajo y hay que atar acuerdos de productividad. Los mismos argumentos que planteaba Menem, Alzogaray, ahora vestidos con una sonrisa amarilla. Lo que ha cambiado es la estética, pero lamentablemente esta situación sigue siendo la misma, agravada por otros componentes que son los tratados internacionales, el Tratado del Transpacífico, que quiere firmar el gobierno, quiere llevar a que Argentina firme, o el TISA, que son tratados internacionales muy similares a lo que era el AECA de Bush, que lo pudimos impedir en la Argentina, pero vuelven a la carga sobre estas cuestiones. Por eso es que para nosotros es tan importante que se multipliquen las expresiones de movilización del pueblo en la calle, porque a diferencia de los años 90, en nuestro país no hay consenso para aplicar estas políticas. Lamentablemente, por diversas razones, tienen la ventaja de haber alcanzado la presidencia a través del voto, pero ese consenso que quieren utilizar se está acabando y acortando rápidamente. Por eso que está bajando el nivel de adhesión a las posiciones del presidente. No tengo que decírselo a la gente de ATE, Hugo, porque ustedes siempre están en la brecha, pero ojalá que los dirigentes sindicales, un tanto remisos para tomar nota de lo que pasa en las bases, consideren este número como una verdadera amenaza ya concretada, por otra parte, de despidos, de desocupación nuevamente en la Argentina. Le agradezco mucho, un saludo muy cordial para toda la gente de ATE. La estamos considerando y por eso que hacemos todo lo que hacemos cotidianamente, Víctor Hugo. Un abrazo grande y muchas gracias por llamar, y un saludo a toda la audiencia. Otro de los puntos interesantes de alguien que está metido en el fondo de la cuestión es pensar que este no es el fondo, valga la redundancia, sino solamente un indicativo preocupante, alarmante, pero que puede empeorar. Lo que no sé si va a empeorar, Víctor Hugo, es el clima en la ciudad de Buenos Aires. Alguien me chusmeteó que se viene la tormenta de Santa Rosa.